Así como la tasa de prevalencia mide la carga de enfermedad, lo que existe en un punto de corte en el tiempo, la tasa de incidencia acumulada mide estrictamente la probabilidad de que ocurra determinado evento o fenómeno de salud sobre una población susceptible. Y si bien usamos la palabra proporción, en realidad esto es una tasa, porque el denominador siempre es una población susceptible en un tiempo determinado. La tasa de prevalencia mide la carga de enfermedad. La tasa de incidencia mide la probabilidad de enfermar. Son los casos nuevos en una población susceptible en un determinado periodo de tiempo. Y lo conocemos como riesgo o tasa de incidencia acumulada. Y si analizan la ecuación, ven que es el número de casos nuevos sobre la población en riesgo susceptible en un periodo determinado. Significa que estamos midiendo la probabilidad de enfermar o la cantidad de casos nuevos que ocurren dentro de ese periodo de observación a esa población. Significa que los que están aquí tienen todos la probabilidad de convertirse en caso nuevo. Y el denominador poblacional que utilizamos en la tasa de incidencia acumulada puede ser una población que nos aporta el INDEC al inicio de un determinado año, el periodo, por ejemplo, si lo hacemos anual, o a mitad del año. Eso depende de cuál es la fuente de información que nos da el denominador poblacional. Pero la fórmula es casos nuevos sobre población en riesgo, población susceptible, y nos va a dar un valor decimal. Como no podemos comparar valores decimales, utilizamos los factores de ampliación. Entonces ustedes escucharán la tasa de incidencia acumulada por 1000 habitantes, por 10.000 habitantes, por 100.000 habitantes o por 1.000.000 de habitantes. Tienen que tener claro el concepto de la diferencia entre lo que es tasa de prevalencia y tasa de incidencia acumulada. Y existe una relación entre prevalencia e incidencia. La prevalencia es un evento que depende de su incidencia y de la relación temporal. Significa que la prevalencia es igual a incidencia por duración promedio del fenómeno de salud que estamos midiendo. Y por transposición de términos, por ejemplo, podríamos conocer la duración promedio de un evento conociendo la prevalencia y dividiéndolo por la incidencia. Y para que esta fórmula funcione, ¿qué se asume? Estabilidad en la población. O sea que esta fórmula no funciona cuando tenemos poblaciones que están sometidas a grandes trastornos masivos, como pueden ser, por ejemplo, catástrofes como son grandes mortandades súbitas o grandes migraciones, etcétera, etcétera. Veamos este ejemplo, la relación entre prevalencia e incidencia. En este ejemplo lo que tenemos, este cuadro lo que pretende demostrar es un periodo de tiempo. Y en este periodo de tiempo cada línea representa un caso que se inicia y que termina. Y es sobre un denominador poblacional de 1000. ¿Qué pasa cuando tenemos una incidencia y una duración estables? Hacemos un corte en el tiempo y tenemos una prevalencia de 2 sobre 1000. Son los dos que captamos, los dos casos existentes que captamos. Esta es nuestra línea de base. Tenemos una base de 2 casos sobre 1000 habitantes. Es nuestra prevalencia inicial. Ahora bien, supongamos que estamos trabajando con una población estable. ¿Qué pasa si la duración de la enfermedad se incrementa, o sea, se prolonga, se cronifica la enfermedad, pero los casos nuevos son los mismos? Cuando tomemos la foto, lo que vamos a encontrar son más casos, simplemente porque antes no los encontrábamos porque duraban poco, y ahora como están cronificados los tomamos, los encontramos. Entonces aumentó la prevalencia, 4 sobre 1000. Pero esta interpretación de la prevalencia, ¿es positiva o negativa? Es positiva. ¿Por qué respecto a la línea de base? Este aumento de la prevalencia es positiva porque es a expensas de la duración incrementada, de la cronificación de la enfermedad, como ocurrió por ejemplo con el HIV-Sida. Ahora, hay otro escenario.
donde la incidencia está incrementada pero la duración es estable, o sea, no se cambió para nada la duración promedio de la enfermedad, pero aumentaron los casos nuevos. Por eso, cuando hacemos el corte, encontramos más casos existentes porque hay más casos nuevos. Y aquí también hay un incremento de la prevalencia respecto de la línea de base. Pero ¿cómo la interpretamos? ¿De una manera positiva o negativa? De una manera negativa, porque este incremento de la prevalencia es a expensas de que hay más casos nuevos. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros claros es que existe una relación entre el fenómeno de prevalencia e incidencia que depende de los factores que son lo que ingresa y lo que sale. Si hiciéramos una comparación o una analogía de la prevalencia como una vasija en donde el nivel de prevalencia son los casos existentes, este nivel de prevalencia o carga de la enfermedad, ¿de qué depende? De los casos nuevos que ingresan, pero también de los que salen a través de la cura o de la muerte. Si hay mayor cronificación, mayor duración, encontraremos más casos y aumentaría el nivel de prevalencia. Pero si esto no se modifica y lo que aumenta son los casos nuevos, va a aumentar la prevalencia, el nivel de la base, el nivel de la línea de agua de prevalencia por mayor cantidad de casos nuevos. Otra analogía está en portugués, el nivel de prevalencia, casos existentes del agua, que puede modificarse esa prevalencia por lo que ingresa o por lo que sale. Lo que ingresa pueden ser enfermos nuevos o puede ser enfermos que inmigran. Hay una mayor cantidad de casos porque inmigra gente. ¿Y qué es lo que saldría? ¿Cómo se regularía este nivel de prevalencia? Por las curas, por las muertes o por la gente, los enfermos que emigran, que harían disminuir entonces la cantidad de casos que encontraríamos. Entonces hay factores que influencian la prevalencia que pueden aumentarla o disminuirla. Puede estar aumentada por mayor duración de la enfermedad, que es la cronificación, por la prolongación de la vida de los pacientes sin cura, o sea, enfermos crónicos, y por lo tanto los encontramos cada vez que hacemos un corte, o por un aumento de los casos incidentes, o porque inmigran casos, o porque emigran personas sanas, lo que hace que haya más casos en ese momento, y por lo tanto la prevalencia aumenta. Por la inmigración de personas susceptibles, o mejores formas de diagnóstico. Una cosa entonces es un real aumento de la prevalencia o un aumento aparente de la prevalencia, pero que es porque cambió la forma de diagnóstico. Y la disminución de esa prevalencia puede ser por acortamiento de la reducción de la enfermedad, por tasa de fatalidad elevada y otros factores que harían que la prevalencia disminuyera. Entonces hay que tener claro cuando uno hace un seguimiento de la prevalencia a lo largo del tiempo, un corte en diferentes momentos del tiempo a través de los años, y si hay cambios en la prevalencia, aumentos, fundamentalmente saber si ese aumento es real o ficticio. Un verdadero aumento de la prevalencia sería por una prolongación o cronificación de la enfermedad a través de mejorías terapéuticas, el caso de la diabetes, por ejemplo, o el caso de la SIDA, o por un aumento del número de casos, aumento de la incidencia. Pero tenemos que estar advertidos de un falso aumento de la prevalencia. Eso es cuando en un sistema de vigilancia epidemiológica hay cambios en la eficiencia del sistema, lo que hace captar más casos que antes no se captaban, o un falso aumento de los casos nuevos, o cambios en los criterios de diagnóstico que aumenta su insensibilidad, y entonces se diagnostican más casos nuevos que antes no se diagnosticaban.